Hola y bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos el siguiente ejercicio aplicando la lógica de programación, haciendo conexiones entre clases. Entonces vamos a crear un proyecto en el cual crearemos objetos de tipo computadora que a su vez necesitarán de tres diferentes clases como lo son monitor, ratón y teclado. Entonces, para ello vamos a primeramente ver nuestro diagrama UML para entender más a fondo el ejercicio, y luego iremos a código utilizando Java en el entorno de desarrollo NetBeans para aplicar el código que veremos en este diagrama UML. Una clase computadora que se va a componer por una ID computadora, un nombre, un monitor, un teclado y un ratón. Estos tres atributos son de tipo object, por lo tanto primero debemos crear cada una de las clases que se muestran como lo son monitor, teclado y ratón. En esta clase computadora también tendremos dos constructores, uno de ellos será privado y el otro será público. En el privado nos encargaremos de inicializar el ID de la computadora utilizando un contador, el cual irá aumentando de uno en uno según nosotros vayamos agregando objetos. También tenemos un constructor público en el cual llamaremos a este constructor privado con la ayuda del operador this, y además ingresaremos los datos de el nombre de la computadora, el tipo de monitor, el teclado y el ratón. Estos tres últimos datos también son de tipo object, además del dato string que también hereda de la clase object. Por último, en esta clase de computadora tenemos un método el cual se va a encargar de retornarnos el estado del objeto, y este método es el método toString, y como vemos nos va a retornar un dato de tipo string en el cual nosotros mostraremos los estados de cada objeto que nosotros vayamos creando. Por último, como podemos observar, en la clase computadora también debemos crear los métodos getter and setters de cada propiedad. Como podemos observar, todas las propiedades están de manera privada, entonces lo que nosotros haremos es implementar estos métodos para que ya quede lista nuestra clase una vez que queramos utilizar cada una de las propiedades. También tenemos una conexión de agregación en la cual la clase monitor y las clases de ratón y teclado se comunicarán con lo que es la clase de computadora. Nosotros la haremos primeramente con lo que es el monitor, creando los atributos de ID monitor, marca, tamaño y contador de monitores. Todos estos lo haremos de manera privada para encapsular correctamente los atributos de nuestra clase. También tenemos un método constructor que va a estar de forma privada, el cual se encargará de inicializar el ID monitor según vayamos nosotros creando los objetos de este tipo, además de un constructor público el cual inicializará los atributos de marca y tamaño de nuestro monitor. Por último tenemos el método toString, el cual se va a encargar de retornar el estado del monitor. También crearemos getters and setters para cada propiedad, y por último tenemos esta clase dispositivo de entrada, la cual va a ser una clase padre de lo que es ratón y teclado. Por lo tanto, estas dos clases, como vemos acá, la conexión, el tipo de conexión es de tipo herencia, por lo tanto estas dos clases heredarán de lo que es el dispositivo de entrada. Los atributos que nosotros podemos abstraer de estas dos clases de ratón y teclado es que los dos tienen un tipo de entrada y una marca. Estos dos datos de tipo string a su vez están encapsulados de manera privada. También crearemos un constructor en el cual inicializaremos el estado tanto del tipo de entrada como de la marca, y por último un método toString, además de los getters y setters de cada propiedad. Después de esto crearemos la clase ratón, en ella irá un ID ratón el cual será de tipo entero, y un contador el cual se encargará de inicializar lo que es el ID del ratón que nosotros vayamos creando.
Ambos serán de tipo entero y estarán encapsulados, como vemos, de manera privada. Este contador será estático, al igual que el contador de los teclados, también lo tendremos de manera estática. Por lo tanto, en este constructor lo que haremos será inicializar el estado tanto del dispositivo de entrada, es decir, del tipo de entrada y de la marca. Estos dos datos se irán al constructor de la clase padre, es decir, para ello nos apoyaremos colocando la palabra super y enviando estos dos datos que ingresan por parámetros. Y además vamos a retornar el estado de nuestro objeto de tipo ratón, el cual nos servirá para mostrar las diferentes características que tienen los objetos, y para ello nos apoyamos del método toString. Por último, haremos algo muy parecido con lo que es el teclado. Únicamente cambiaremos allí los nombres de las variables, ya no será id ratón sino id teclado, y por último no será id contador de ratones sino contador de teclados. El tipo sigue siendo entero y los encapsulamos de manera privada. También tenemos un método constructor, el cual inicializará el estado de la entrada de nuestro objeto, y por último retornaremos el estado del objeto mediante el método toString. Bueno, después de que hayamos creado las clases que harán que se pueda crear una computadora, entonces lo que haremos será implementar una nueva clase que será orden, para en ella poder crear diferentes objetos de tipo computadora y así poder implementar una orden que hará como un sistema de ventas nuestro programa. Entonces, para ello lo que haremos será una conexión nuevamente de tipo de agregación, y aquí, como vemos, la flecha indica que una computadora se puede implementar en una orden. Acá indicaba lo contrario, un monitor puede estar dentro de una computadora, o al igual que un ratón y un teclado. Acá será al contrario. Entonces, en esta clase de orden nosotros tendremos los atributos de idOrden, un atributo de tipo arreglo, el cual se encargará de introducir diferentes computadoras. Simplemente lo inicializamos y luego veremos más adelante cómo se ejecuta este arreglo. Entonces después crearemos un contador de órdenes. Este dato también será de tipo privado y será de tipo estático. Un contador de computadoras que también será de tipo privado, pero este, a diferencia del anterior, no será estático, ya que pertenece a cada objeto y no a la clase. Por último, crearemos una variable que nos mostrará el máximo de las computadoras. Si queremos, podemos poner esto como constante, ya que este número de máximo de computadoras no variará en la ejecución del programa con ningún otro método. Por último, tendremos un método constructor en el cual inicializaremos el estado de lo que es la idOrden con la ayuda del contador de las órdenes. Y por último, mostraremos un método en el cual agregaremos computadoras con la ayuda del objeto computadora creado en esta clase. Entonces de allí haremos referencia a este objeto que se crea, a los objetos que se van creando, y nos llegará un dato de tipo computadora. Como vemos, le hemos puesto el mismo nombre, pero el tipo sí siempre va a ser computadora, ya que así se llama la clase. Este nombre de computadora sí lo podemos variar si queremos, y como vemos no nos retorna ningún valor. Por último tenemos un método en el cual mostraremos la orden. De allí mostraremos cada una de las propiedades de lo que tiene la computadora, tanto lo que puede ser el monitor, el tipo de ratón y el teclado. Entonces de allí mostraremos todas las características que va a tener nuestra computadora. Además del número de la orden, que también lo mostraremos en este método. Por último, lo que haremos será crear una prueba, una clase prueba. Esta irá dentro de otro paquete. Estas clases que podemos ver acá, como vemos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, irán dentro del paquete de lógica, y esta clase irá dentro del paquete de interfaz del programa, ya que simplemente crearemos objetos
del tipo de cada una de estas clases y haremos las respectivas asociaciones de agregación para que no ocurra ningún problema al momento de ejecutarlas. Entonces ahora vamos a ir a NetBeans y mostraré la solución de este ejercicio implementando la programación orientada a objetos. Bueno, una vez acá en NetBeans, como vemos, ya he creado lo que son cada una de las clases. Acá está el proyecto de computador y dentro de él tenemos dos paquetes, lo que es el paquete de dominio y lo que es el paquete de mundo PC. En este mundo PC se ejecutará la interfaz del programa y en dominio estará la lógica de cada una de las clases. Entonces podemos empezar por las clases que no contienen ningún tipo de referencia de otra, es decir, que no dependen de otra clase. Para ello podemos empezar por monitor o por dispositivo de entrada. Podemos ver que en las otras clases siempre va a haber algún tipo de dependencia. Por ejemplo, en ratón vemos que esta extiende ya de dispositivo de entrada, es decir, si no existe la clase padre no podemos tener la clase hijo. Por lo tanto, primero deberíamos crear, por ejemplo, esta clase o monitor, que ya que tampoco tiene ningún objeto del tipo de ninguna otra clase y además no extiende así como de otra clase como lo puede ser ratón o teclado. No podríamos empezar tampoco por computadora, ya que ella va a contener ya objetos de tipo monitor, teclado y ratón, por lo tanto ya deberían estar creados esos objetos, si no, no podríamos crear dicha clase, ni tampoco por orden, ya que este contiene objetos de computadora, y mucho menos por esta clase de mundo PC, ya que se va a comunicar con las demás clases. Entonces, para ello yo he iniciado mi programa con lo que es la clase monitor. Como veíamos, en ella están los atributos de ID monitor, marca y tamaño y contador de monitores. Esta es una variable de clase, por lo tanto es de tipo estático. Luego inicializaremos la variable de ID monitor. Para ello nos ayudaremos de lo que es el contador de monitores incrementando uno a uno según se ejecute nuestro constructor. Como vemos, no tiene ningún parámetro y está de tipo privado. Una vez creado el primer constructor, vamos a crear el segundo, en el cual se inicializarán los atributos de marca y tamaño del monitor. Pero antes de eso, nosotros tendremos que llamar al primer constructor, ya que es en él donde nosotros inicializamos el estado de el ID monitor. Entonces, una vez llamamos a ese constructor, ahí sí podremos inicializar los atributos de marca y tamaño del monitor. Por último, vamos a crear los métodos getters y setters para cada atributo. El único que no le crearemos el método set es al atributo de ID monitor, ya que ese no lo podrá ingresar el usuario, sino automáticamente mientras se va ejecutando el programa, ese número irá aumentando gracias a la variable de contador monitores, a la cual tampoco le agregaremos ni setters ni getters. Por último, nosotros vamos a crear el método toString, en el cual, como vemos, se imprime el estado del objeto monitor. En este se va a imprimir lo que es el ID monitor, la marca y por último el tamaño. Como vemos, siempre hacemos referencia con la ayuda del operador this a esta clase, es decir, a los objetos propios, a los atributos propios de esta clase, para no confundirnos con los parámetros que se reciben desde otras clases. En segunda instancia, entonces podremos crear lo que es la clase de dispositivo de entrada. Podríamos haber empezado también por esta, pero lo vi más sencillo ya por esta, ya que no tiene ninguna clase hija, por lo tanto el proceso es más simple. Luego creamos la clase dispositivo de entrada y ahí sí podemos crear tanto las clases ratón y teclado. Entonces vamos a dispositivo de entrada y vemos que tenemos dos atributos que son tipo entrada y marca. De allí también dos métodos, un constructor y el método toString, y los getters y setters de cada uno de los atributos.
Entonces esto también se encuentra en el paquete de dominio y como vemos lo primero que hacemos es crear nuestros atributos de tipo de entrada y marca, ambos privados y de tipo string. También vamos a crear un constructor en el cual se inicializan lo que es el tipo de entrada y la marca del dispositivo de la entrada. También creamos los getters y setters para cada atributo. Acá sí están para los dos atributos que hemos creado, no hay ninguna excepción. Y por último creamos el método toString en el cual se imprime, se manda mediante un string lo que es el estado de nuestro objeto de dispositivo entrada. Entonces allí mostraremos el tipo de la entrada y también la marca. Luego de esto ya podremos crear lo que es la clase ratón o la clase teclado. Entonces vamos a la clase ratón para ver el comportamiento de esta clase. Como vemos, acá está nuestro ID ratón y nuestro contador de ratones. Estos son dos atributos, pero este contador de ratones únicamente nos va a servir para inicializar el estado del ID ratón. También tenemos un método constructor en el cual se inicializan los atributos del dispositivo de entrada, es decir, tanto el tipo de la entrada como la marca del ratón. Y por último un método toString en el cual se imprime el estado del objeto. Entonces si vamos allí podremos ver que se imprime correctamente nuestro método toString, se manda un mensaje en el cual se imprime el estado del objeto, pero también tenemos los atributos que, como ya lo dije, son ID ratón y contador de ratones. Estos dos nos van a servir para inicializar únicamente lo que es el ID ratón con la ayuda del contador de ratones, el cual también es estático. Y de allí también llamaremos al constructor de la clase padre. Esta debe ser siempre la primera línea, recordando que tanto super como this debe estar en la primera línea de los constructores para que se pueda hacer la llamada de manera correcta. Y listo, también en teclado lo haremos de manera muy similar, simplemente cambiaremos el nombre de las variables, ya no será ID ratón sino ID teclado. Como vemos, extiende de dispositivo de entrada, es decir, hereda de esa clase, y por consiguiente tenemos que inicializar el estado del tipo de la entrada y la marca del teclado. También vamos a hacerlo del ID teclado, es decir, ir poniendo de uno en uno cuál es el código del teclado. Esto lo podemos hacer en una sola línea o como lo veíamos anteriormente en dos líneas. Mire, en este primero que todo incrementábamos el contador de ratones, luego sí lo asignábamos a ratón, pero acá lo que estamos haciendo es una asignación, pero antes de ello también haciendo el incremento. Para ello utilizamos el operador más antes de la variable contador teclados para que se ejecute correctamente. Y por último tenemos el método toString en el cual mandaremos el estado del objeto mediante un mensaje de tipo string. Y listo, entonces ya estarían esas tres clases creadas. Tenemos ya monitor, dispositivo de entrada, ratón y teclado. Tenemos ya 4 clases. Y ahora vamos a crear la clase de computadora. En esta clase de computadora haremos referencia a objetos tanto de tipo monitor como de tipo ratón y teclado. Como vemos, acá no hay una conexión directa con lo que es dispositivo de entrada, por lo tanto esta clase de dispositivo de entrada simplemente nos va a servir para hacer una base de lo que son las clases de ratón y teclado. La comunicación, como vemos, está directamente con las clases hijas, es decir, ratón y teclado. Entonces, para ello vamos a ir nuevamente a nuestro código, de allí iremos a computadora, que es la clase que vamos a trabajar, y vemos los diferentes atributos de tipo privado que son ID computadora, contador de computadoras, la cual será de tipo estático, un nombre de la computadora, el monitor, que ya será un dato de tipo object y será de la clase monitor, también el teclado y ratón, estas también serán variables
de una clase ya creada por nosotros mismos. También tenemos un constructor de tipo privado en el cual se inicializa el ID de la computadora utilizando la variable de tipo clase contador computadoras. Nos servirá de gran ayuda este operador, ya que nos irá diciendo qué computadora es la que nosotros estamos trabajando. También tenemos un constructor en el cual se inicializan los demás atributos que son nombre, monitor, teclado y ratón. Todos estos son de tipo object, como vemos, cada uno extiende la clase object y estos tres son clases que nosotros mismos ya hemos creado. Pero primero debemos hacer una llamada al constructor anteriormente creado y el cual no contiene ningún parámetro, como vemos, y allí inicializaremos el ID de la computadora para luego sí hacer referencia a cada uno de los demás atributos que nosotros mismos hemos creado. También pondremos los métodos getters y setters para cada atributo según sea necesario. Vemos que hay algunos que no son necesarios, por ejemplo el ID de la computadora y el contador de computadora no tienen método setter y getter. Los demás sí tendrán sus respectivos métodos setters y getters para poder saber el estado del objeto. Y también podemos variarlo si queremos. Desde una clase ejecutora podemos variar, por ejemplo, el estado del ratón mediante el método setter, al igual que retornarlo sin ningún inconveniente. Por último, crearemos un método toString en el cual cada uno de los objetos va a tener su propia información. Es decir, cada vez que llamamos, por ejemplo, a un objeto de tipo computadora, lo que se hará es imprimir el ID de esa computadora, pero cuando llamamos, por ejemplo, al nombre, se mostrará en consola el estado total de lo que es el nombre de la computadora, al igual que con los demás objetos de tipo object, como monitor en el cual se imprimirá todo el estado, y teclado y ratón. También se llamará el método toString. Acá no lo podemos ver, también podríamos agregar toString y nos va a funcionar sin ningún problema, pero esto no es necesario, ya que Java se da cuenta que nosotros llamamos a este objeto y por lo tanto llamará directamente con la ayuda de este operador this y con la ayuda después del system.un.println el estado del ratón con el método toString. Y listo, entonces esto sería todo por la clase de computadora. Como vemos, contiene varios atributos y métodos. Y por último, lo que vamos a crear en la parte lógica del programa es la clase de orden. En esta ya tendremos objetos de tipo computadora, además que unas variables que nos van a servir para hacer unas comprobaciones en cuanto al estado de la computadora. Entonces, lo primero que crearemos entonces será cada una de las variables, como vemos están de tipo privado, y en ellas vamos a almacenar datos como ID orden, contador de órdenes, un arreglo de computadoras, solo lo estamos definiendo aún, no lo inicializamos. También creamos un contador de computadoras y por último una constante, la cual será el máximo de computadoras por orden. En este caso yo he creado un máximo de 10. Podríamos variar este valor, por ejemplo ponemos 2 y no pasará ningún problema, ya que simplemente es la parte lógica del programa. Vamos a dejarlo con este valor y posteriormente crearemos el método constructor. Dentro de este método constructor lo que hice fue inicializar el número de la orden ya en una sola línea de código, y también el estado de la computadora, es decir, del arreglo, poniendo el máximo de las computadoras dentro de el cuerpo de nuestro arreglo. Como vemos, es un objeto de tipo computadora. También tenemos un método que nos servirá para agregar computadoras.
En este vamos a retornar un dato de tipo string, ya que puede o no ocurrir un error. Entonces, si ocurre un error, nos mandará este mensaje como retorno, si no, se dirá que la computadora está agregada con éxito. Y bueno, el error puede ocurrir cuando tengamos un contador de computadoras mayor o igual al número máximo de las computadoras. Este valor de contador computadoras se inicializa en cero, es decir, si podemos llegar al límite en que sea igual el contador de computadoras al máximo de computadoras. Simplemente estamos poniendo menor porque, como dije, ya se inicializa en cero, por lo tanto no podríamos hacer referencia a menor o igual, ya que se pasaría en 1 el contador de computadoras y ya sería mayor. Entonces, también acá hacemos referencia a la variable de discomputadoras, es decir, al arreglo. Este es propio de la clase, por lo tanto hemos usado el operador dis, y de allí llamaremos a la posición en la cual vamos, es decir, contador computadoras, y llamaremos al atributo que ha ingresado a esta clase, es decir, al que se envía desde la clase computadoras. Ese será un parámetro en el cual nosotros vamos a inicializar el estado de el arreglo en la posición en la cual vayamos. El contador de computadoras nosotros lo iremos incrementando de uno en uno. Como ya dije, este tendrá un valor de 0 inicialmente, pero a medida que se van agregando computadoras, este va tomando un nuevo valor. Con la ayuda de esta instrucción iremos agregando uno a uno computadoras al arreglo. Por último, se mostrará un retorno en el cual se dirá si la computadora ha sido agregada con éxito o si se ha superado el máximo de la orden. Este lo validaremos gracias al contador de computadoras y validaremos que no se haya superado el número máximo de computadoras, que en este caso es 2. También podremos agregar un método en el cual nosotros retornemos el estado de la orden, en el cual se mandará un mensaje diciendo las características de las computadoras agregadas a la orden, así como el número de la orden que nosotros estamos creando. Podemos crear varias órdenes y de estas órdenes varias computadoras con sus diferentes características de ratón, teclado y monitor. Bueno, entonces ya estaría terminada nuestra parte lógica del programa. Simplemente faltaría crear nuevas instancias en las cuales nosotros cambiemos los estados de lo que son las computadoras que vayamos a crear. Entonces, para ello primero tenemos que crear lo que son los objetos de monitor, teclado y ratón. Como vemos, en este caso yo ya he creado 3, que son un monitor de la marca Asus y que tiene un tamaño de 15,6 pulgadas. Si vamos a la definición de este objeto, pulsando control clic, nos llevará a la clase monitor. Como vemos, de allí se recibe un constructor en el cual debemos introducir tanto la marca como el tamaño, un dato de tipo string y uno de tipo double. Volvemos a la clase de mundo PC y como vemos, si estamos enviando un dato de tipo string y un dato de tipo double. También creamos un objeto de tipo ratón en el cual nosotros vamos a enviar dos datos de tipo string. En ellos pasaremos lo que es el tipo de entrada y la marca de nuestro ratón. Nuevamente, si vamos a la definición de esta clase, vemos que hereda dispositivo entrada. Por lo tanto, este método constructor nos solicitará tanto el tipo de entrada como la marca y lo enviará al constructor de la clase padre para allí inicializarlo. Si hacemos control clic en esta instrucción, vemos cómo efectivamente nos lleva a la definición del constructor en la clase padre y de allí se inicializan tanto el tipo de entrada como la marca del ratón. Lo mismo ocurrirá con teclado. Allí hemos puesto los mismos valores de tipo de entrada y hemos cambiado la marca a Toshiba. Si vamos a la definición de este objeto, entonces vemos que al igual hereda esta clase de teclado de la clase dispositivo entrada. Por lo tanto, este método constructor inicializará los datos de dispositivo entrada
de tipo de entrada y de marca en el constructor de la clase padre. Y eh, el otro atributo, que era ID teclado, lo inicializa en esta clase propiamente con el dato de tipo estático que nosotros creamos, que era contador de teclados. De allí iremos aumentando de uno en uno, al igual que lo hemos hecho con la clase computadora, con la clase ratón y con la clase monitor. Ahora, cuando vamos nuevamente a la clase de la parte donde está el método main, es decir, la clase principal, vemos cómo creamos ahora sí un método computadora, un objeto de tipo computadora, perdón, y de allí inicializaremos con los atributos de marca, este es el nombre de la computadora, de allí mandaremos a llamar también al objeto monitor, teclado y ratón. Si vamos a la definición de este objeto, de esta clase, bueno, vemos que allí tenemos diferentes atributos, pero el constructor nos va a recibir los datos del nombre, monitor, teclado y ratón, que es lo que estamos enviando. Al igual, también se va a hacer un incremento en el ID de la computadora, por lo tanto, si vamos a la definición de este dis, nos llevará al anterior constructor y de allí se inicializará el estado del ID de la computadora. También tenemos acá creada una orden, en este caso le he puesto orden 1 y en ella simplemente vamos a enviar, no vamos a enviar ningún dato, ya que el constructor de esta clase no nos va a recibir nada. Como vemos, está vacío y de lo único que se encarga es tanto de inicializar el ID de la orden con la ayuda de contador de órdenes, al igual que el arreglo que nosotros hemos creado de computadoras, y le agregaremos un número máximo de computadoras. Ahora sí, vamos nuevamente a la clase donde se encuentra el método main. Vamos a ver cómo se agrega una computadora a la orden. En este caso hemos agregado la computadora, el computador 1, y lo hemos agregado a la orden 1 con la ayuda del método agregar computadora. Si nuevamente nos dirigimos a la definición de este método, vemos cómo allí se recibe un dato de tipo computadora, le hemos puesto el mismo nombre y de allí le asignaremos ese valor al arreglo de computadoras que nosotros hemos creado en la posición en la cual vayamos, es decir, en contador computadoras, y posteriormente incrementaremos ese valor de contador computadoras y haremos un retorno. Finalmente mostraremos el estado de la orden con la ayuda del método mostrar orden. Aquí me he olvidado de un dato, y es que debemos también este método de agregar computadora mandarlo a imprimir, ya que simplemente nos retornará un mensaje, pero en ningún momento nosotros lo estamos mandando a imprimir. Cuando lo mandamos a imprimir nos retornará si está o no se ha agregado la computadora de forma correcta. Entonces ahora voy a explicar esto. Acá lo que estamos haciendo es mandar a imprimir la orden 1 con la ayuda del método mostrar orden. Es decir, si vamos a mostrar orden, vemos que allí se imprime el estado de las computadoras y el número de orden en el cual vamos. Solo estamos creando una orden y una sola computadora, por lo tanto nos dará que la orden es 1 y solamente nos mostrará los datos de una computadora. Si ejecutamos este programa, bien, a continuación nos damos cuenta que se ha agregado una computadora. Acá nos está haciendo un incremento más de lo que se ha creado. Ya veremos qué ha pasado, pero bueno, entonces se agrega una computadora en el orden 1, es decir, el número de la orden es 1 y la única computadora que se ha agregado está con el ID 1. Además tiene el nombre de Asus VivoBook. Si vamos a la definición del nombre, vemos que acá en esto está el nombre de la computadora. Además tenemos el monitor. El monitor tiene un estado de marca Asus, el ID es 1.
Si vamos a la definición de monitor, vemos que es de la marca Asus, con un tamaño de 15.6 pulgadas y el ID se mostrará, ya que es un dato de tipo estático, la variable que utilizamos, y se asignará posteriormente al ID del monitor. En ratón también se asignará este ID de manera automática. Mandaremos con la ayuda del método toString al estado, lo llamaremos para que se muestre de manera correcta, y de allí tenemos un dispositivo de entrada. El tipo de entrada que nosotros decidimos colocarle fue de tipo USB, por lo tanto se está mostrando esto ya que sería de la clase padre, en la cual también teníamos un método toString. El tipo de entrada, como veíamos, era de tipo USB y la marca era HP. Esto lo podemos comprobar acá en esto, en la definición, que es de tipo USB y marca HP. El teclado es un teclado con un índice 1 y el dispositivo de entrada va a ser de tipo USB y de la marca Toshiba. Esto también lo podemos comprobar acá. Se han enviado correctamente estos datos a la clase padre de la clase teclado, es decir, se envía teclado y de la clase teclado se inicializan esos datos en la clase dispositivo de entrada y de allí se manda a llamar el método toString. Y por último, la computadora ha sido agregada con estos datos de tipo monitor, teclado y ratón, y únicamente la estamos mandando a imprimir. Bueno, si queremos agregar un nuevo objeto, vamos a... Y bien, lo primero que haremos será solucionar el error que teníamos al momento de que se mandaba a ejecutar el estado de la computadora. Vamos a la definición de este método. Como vemos, acá se está mandando a imprimir el contador de computadoras, pero no es necesario que le pongamos +1, ya que el incremento ya se ha realizado en una línea anterior. Por lo tanto, si lo quitamos ya no nos saldrá computadora 2, sino efectivamente computadora 1. Vamos a agregar una nueva computadora a la orden, es decir, ponemos orden 1, nuevamente en system.out.println. Podemos copiar este código si lo queremos, por ejemplo con los mismos estados de la computadora anterior. Le agregamos el mismo computador 1 y al final mostraremos la orden. Ya no nos mostrará un objeto, sino nos mostrará dos. Y nos dice computadora 1 agregada con éxito y computadora 2 agregada con éxito, ya que se han mandado estas dos órdenes, estos dos computadores a la orden, por lo tanto se han agregado con éxito ya que no se supera el máximo de computadores. En la orden 1 nos dice que hay una computadora con el ID 1 con sus atributos, como vemos son los mismos de antes, con el mismo nombre. El ID de este va a ser 1 para cada uno de los objetos. Y en la computadora 2, bueno, pues tenemos que el ID de la computadora sigue siendo 1, ya que no varía el estado de la computadora, es decir, no hemos enviado una nueva computadora, sino le hemos enviado con los mismos datos de la anterior. Pero si nosotros hacemos una validación en esto, podremos comprobar que estos datos cambiarán, pero acá debemos cambiarle el nombre a la computadora y posteriormente, si queremos agregar una computadora diferente, ya no lo haremos con el número 1 sino con el número 2. Y listo, entonces nos dice nuevamente que las computadoras están agregadas con éxito, el número de la orden es 1, el ID de la primera computadora es 1 y ya ha variado el ID en la segunda computadora, ya no es 1 sino va a ser 2, ya que es un objeto totalmente diferente con sus propias características. Esto lo podríamos cambiar, por ejemplo aquí podríamos dejar solo Asus Gamer, por ejemplo, para ver la variación del estado del objeto. El monitor 1 también podemos cambiar todos estos estados. Vamos a copiar estas tres líneas de código y acá las pegaremos. Variaremos el nombre para que no nos siga mostrando este error y acá podemos cambiar tanto la marca, por ejemplo a este le ponemos Acer
y un tamaño de 14 pulgadas, y al segundo le vamos a poner que es por Bluetooth, y que va a ser de la marca Acer también, por ejemplo, y un teclado que sí va a seguir siendo por USB, pero que va a ser de la marca HP, por ejemplo, o si queremos dejar seguir diciendo HP, pues bueno, entonces ya llamaremos a estos tres datos creados, estos tres objetos de monitor 1, monitor 2, perdón, monitor 2, ratón 2 y teclado 2. Entonces llamaremos a monitor 2, teclado 2 y ratón 2. Y ya el estado será diferente al de los primeros que hemos creado. Entonces, una vez se mande esto, veremos el comportamiento de nuestro objeto, de nuestros dos objetos creados de tipo computadora en consola. Entonces, vemos que computadora 1 y computadora 2 están agregadas con éxito. El número de la orden sigue siendo 1. El ID de la computadora, la primera computadora es 1. El nombre es Asus VivoBook. Como vemos, acá está el nombre Asus VivoBook. Perdón, se ha cerrado la pantalla. El nombre sigue siendo Asus VivoBook. Y tenemos también un monitor de la marca Asus que tiene el ID 1 y un tamaño de 15.6 pulgadas, y un ratón de la marca de tipo de entrada USB de la marca HP, y finalmente un teclado con la entrada USB y de la marca Toshiba. Vamos a ver el cambio en el segundo objeto que hemos creado. En computadora 2 tendremos un equipo con el ID 2 y con el nombre de Asus Gamer. Vemos que ya ha variado a lo anterior, ya no tenemos Asus VivoBook sino Asus Gamer. Tenemos un ID de monitor igual a 2, ya que hemos creado un segundo monitor. Si hubiéramos dejado esto en 1, vamos a ver que si hubiéramos dejado o sea, no hubiéramos creado este nuevo objeto, entonces ya no se incrementaría este valor, seguiría siendo 1. Va a ser de la marca Acer y un tamaño de 14 pulgadas. Estas son las características propias de nuestro monitor. También tenemos las características del ratón y las características propias del teclado que nosotros agregamos. Como vemos, es un teclado con ID 2, dispositivo de entrada USB de la marca HP. Acá el estado en el ratón cambió de tipo de entrada USB a tipo de entrada Bluetooth y con la marca Acer. Y listo, entonces estaría funcionando correctamente nuestro programa. Vamos a hacer una última prueba. Este código lo pegamos y acá en orden 1 vamos a decir que vamos a enviar, perdón, esto. Entonces sería una misma línea de código. Agregar computadora y vamos a agregar el computador 3. Finalmente mostraremos la orden. Y veremos lo que ocurre en este caso. Esta línea la podemos borrar. Y damos clic en Run File. Y bien. Bueno, en las dos primeras nos dicen que se han agregado con éxito, es decir, tanto la 1 como la 2 no ocurre ningún error. El problema ya está cuando agregamos una tercera. Nos dice que error, se ha superado el número máximo de computadoras en la orden. Por tanto, en la ejecución también veremos cómo se agregan apenas en la orden 1 se agregan apenas la computadora con ID 1 y ID 2. En ningún momento estamos viendo una computadora con ID 3. Si lo podemos verificar en consola, hacemos esto más grande. Y como vemos, simplemente está la computadora con ID 1 y ID 2. Si variamos este número de máximo de computadoras que está dentro de la orden, le ponemos 3, vamos a ver el comportamiento, que es totalmente diferente. Dice que las tres computadoras están agregadas con éxito, además que en la orden 1 vemos una computadora 1, una 2 y una con ID 3, es decir, se han agregado las tres con éxito y no las imprime en consola,
de una manera correcta. Y bueno, entonces este sería nuestro ejercicio. Vamos a dejarlo hasta aquí por este video.